Antes de hablar de logros, objetivos o éxito, hay algo esencial que necesitas reconocer. Si estás aquí, leyendo o escuchando este mensaje, ya posees una herramienta poderosa que muchas veces pasas por alto: tu capacidad de pensar, elegir y tomar el control de tu propia vida. No estamos hablando únicamente de habilidades técnicas, títulos o experiencia acumulada. Estamos hablando de algo mucho más profundo: tu forma de interpretar el mundo, de analizar lo que te sucede y de decidir qué hacer con ello. Puede que no sea perfecta, puede que a veces dudes o te equivoques, pero es más que suficiente para transformar tu realidad cuando decides usarla con intención. Cada persona ve la vida de una manera distinta. Dos individuos pueden enfrentarse a la misma situación y reaccionar completamente diferente. ¿Por qué? Porque no es lo que ocurre afuera lo que define el resultado, sino cómo lo procesas internamente. Tu manera de pensar es el punto de partida de cualquier cambio verdadero. Si observas a quienes avanzan de forma constante, notarás algo interesante: no siempre son los más inteligentes ni los más talentosos. Son, en muchos casos, quienes han aprendido a pensar con mayor claridad, a enfocarse en lo importante y a mantenerse firmes en sus decisiones. Y esto no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que se puede desarrollar, practicar y fortalecer con el tiempo. El problema es que la mayoría de las personas no se detiene a observar cómo piensa. Actúan en piloto automático. Deciden basándose en lo urgente, reaccionan sin reflexionar y viven resolviendo lo inmediato sin una dirección clara. Esto, con el tiempo, genera una sensación frustrante: hacer mucho, pero avanzar poco. Estar ocupado, pero no necesariamente progresando. Y aquí es donde aparece una gran verdad: no es que te falte capacidad, lo que falta muchas veces es orden mental. Es una estructura clara que guíe tus decisiones, tu tiempo y tu energía. Existen ciertos principios que influyen directamente en cómo pensamos y, por lo tanto, en cómo actuamos. Son patrones que se repiten en la vida de quienes logran resultados consistentes. Puedes verlos como reglas invisibles que operan todo el tiempo, incluso si no eres consciente de ellas. A estos principios podemos llamarlos leyes mentales. Estas leyes no son fórmulas mágicas ni promesas de éxito inmediato. No funcionan como atajos. Pero sí crean una base sólida. Cuando tus pensamientos, decisiones y acciones están alineados con estos principios, empiezas a moverte con más claridad, con más propósito y con una dirección más definida. Imagina, por ejemplo, a alguien que decide conscientemente en qué enfocar su atención cada día, que aprende de sus errores en lugar de castigarse por ellos, y que organiza su tiempo según lo que realmente importa. Esa persona, con el paso del tiempo, inevitablemente va a construir resultados más estables que alguien que simplemente reacciona a lo que le pasa. Este proceso no se trata de cambiar tu vida de la noche a la mañana. No se trata de hacer transformaciones extremas de un día para otro. Se trata de comprender, de hacer pequeños ajustes, de tomar decisiones un poco más conscientes hoy que ayer. Porque el éxito no es un momento aislado, no es un golpe de suerte. Es la consecuencia de una forma de pensar que se mantiene en el tiempo. Ahora quiero proponerte algo sencillo, pero poderoso. Detente un momento y repite, ya sea mentalmente o por escrito: hoy decido tomar mejores decisiones para acercarme a mis metas y construir el éxito que quiero. No lo hagas como una frase vacía. Hazlo como un compromiso contigo mismo. A partir de este punto, lo importante no es solo seguir escuchando o leyendo. Lo realmente valioso es comenzar a observarte. Presta atención a tus pensamientos, a cómo reaccionas, a las decisiones que tomas cada día. Porque cuando empiezas a entender cómo piensas, comienzas a descubrir por qué estás donde estás. Y en ese momento, algo cambia. Dejas de sentir que todo es casualidad o destino, y empiezas a ver que tienes influencia real sobre el rumbo de tu vida. Y cuando cambias tu manera de pensar, poco a poco, también empiezas a cambiar tu dirección, y eventualmente, tus resultados. Capítulo 1. El principio del control personal.
Antes de pensar en alcanzar grandes metas o transformar tu realidad, hay una base que no puedes ignorar: el control sobre ti mismo. Este principio es el punto de partida de todo progreso sólido. Sin él, cualquier intento de avanzar se vuelve frágil, inconsistente y, muchas veces, frustrante. El control no se trata de dominar todo lo que sucede a tu alrededor, porque eso simplemente no es posible. Se trata de algo mucho más poderoso y real: dirigir tu manera de pensar, tus decisiones y tus acciones. Cuando una persona siente que tiene el mando de su propia vida, su percepción cambia por completo. Aparece una sensación de seguridad, de dirección, sobre todo, de avance. Piensa en esto por un momento. En aquellas áreas de tu vida donde tienes claridad, donde sabes lo que haces y por qué lo haces, los resultados suelen ser más estables. Tal vez en tus estudios, en tu trabajo o en algún proyecto personal. Ahí donde decides con intención y mantienes el rumbo, comienzas a notar progreso real. Ahora compáralo con aquellas áreas donde todo parece incierto. Donde tomas decisiones según el momento, influenciado por emociones, presión externa o simplemente por inercia. En esos espacios, lo más común es sentir confusión, inseguridad y una especie de estancamiento, como si estuvieras haciendo mucho esfuerzo sin obtener los resultados esperados. La diferencia entre ambos escenarios no está en la suerte, ni en el talento, ni siquiera en las oportunidades. La verdadera diferencia está en el nivel de control que ejerces sobre tu forma de pensar. Muchas personas cometen el error de buscar cambios únicamente en el exterior. Quieren mejores condiciones, esperan el momento perfecto o dependen de factores que no manejan completamente. Pero el verdadero cambio no comienza fuera, comienza dentro. Todo empieza con un pensamiento. La forma en que interpretas lo que te sucede define cómo reaccionas. Si enfrentas una situación y decides verla como un reto que puedes manejar, actuarás con mayor determinación. Buscarás soluciones, tomarás decisiones más firmes y mantendrás el enfoque. Pero si esa misma situación la interpretas como algo que te supera, como algo fuera de tu alcance, entonces tu comportamiento cambia. Aparecen las dudas, la postergación, el miedo a actuar. Y sin darte cuenta, te detienes. Por eso, este principio es tan claro como poderoso: lo único que puedes controlar directamente es tu forma de pensar. Y aunque parezca algo simple, desde ahí se desencadena todo lo demás. Tus pensamientos generan emociones. Tus emociones influyen en tus decisiones. Y tus decisiones construyen tus resultados. Este proceso ocurre todos los días, a cada momento, incluso cuando no eres consciente de ello. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentan cambiar sus resultados sin cuestionar su manera de pensar. Cambian de entorno, de estrategia o incluso de objetivos, pero siguen reaccionando igual. Y como la raíz no cambia, los resultados tampoco lo hacen de manera significativa. Sin embargo, cuando decides tomar el control de tu mente, algo empieza a transformarse. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder con intención. Ya no dependes completamente de lo que sucede afuera, sino de cómo eliges enfrentarlo. Y esto no significa que todo será fácil o que desaparecerán los problemas. Significa que, incluso en medio de las dificultades, tú decides tu postura. Decides si avanzar o detenerte. Decides si rendirte o aprender. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza de forma simple, pero consciente. Elige un área específica donde sientas que no estás avanzando como quisieras. Puede ser tu estudio, tus hábitos, tus finanzas o cualquier aspecto personal. No intentes cambiar todo al mismo tiempo, porque eso solo genera saturación. Primero, observa. Pregúntate con honestidad: ¿cómo estoy pensando en esta área? ¿Estoy tomando decisiones con claridad o solo reacciono a lo que pasa? ¿Actúo con intención o simplemente resuelvo lo urgente? Este paso es clave, porque no puedes cambiar lo que no entiendes. Después, define una acción concreta que dependa completamente de ti. No tiene que ser algo grande ni complicado. Puede ser organizar una hora de tu día,
tomar una decisión que has estado evitando o empezar una tarea que sabes que es importante. Lo importante no es el tamaño de la acción, sino que esté bajo tu control y que la ejecutes. Ahí comienza el cambio real. Cada vez que actúas con intención, fortaleces tu sensación de control. Y esa sensación, poco a poco, transforma tu forma de pensar. Empiezas a confiar más en tus decisiones, a reducir la duda y a construir una dirección más clara. Con el tiempo, este proceso se acumula. Dejas de sentir que tu vida depende únicamente de factores externos y comienzas a ver que tus resultados están cada vez más conectados con tus decisiones. Este principio no elimina los obstáculos, pero sí cambia tu manera de enfrentarlos. Y cuando cambias tu forma de responder ante la realidad, también cambias lo que eres capaz de lograr dentro de ella. Ahí es donde empieza el verdadero crecimiento. Capítulo 2. El principio del accidente. Existe una razón silenciosa por la que muchas personas, aun teniendo talento, conocimiento e incluso oportunidades, no logran avanzar de forma constante. No es porque no puedan, sino porque no están dirigiendo su vida con intención. Este principio revela una forma de vivir muy común: avanzar sin rumbo claro, reaccionando a lo que aparece, en lugar de actuar con una dirección definida. Es lo que podríamos llamar vivir por accidente. Cuando una persona opera bajo este enfoque, no necesariamente está haciendo las cosas mal. De hecho, suele estar ocupada todo el tiempo. Trabaja, responde mensajes, resuelve problemas, cumple tareas, pero todo ocurre sin una estructura sólida que conecte esas acciones con un objetivo claro. El resultado es evidente: mucho movimiento, pero poco progreso real. La raíz del problema está en cómo se toman las decisiones. En lugar de decidir con base en prioridades, se decide en función de lo urgente. Lo inmediato siempre gana. Lo que aparece primero se convierte en lo más importante, aunque no lo sea realmente. Imagina un día típico sin planificación. Empiezas la jornada revisando el celular, respondes lo que llega, atiendes lo que surge, saltas de una tarea a otra, y cuando termina el día, tienes la sensación de haber estado activo, pero no necesariamente productivo. Lo importante quedó pendiente, otra vez. Este patrón, repetido día tras día, crea una ilusión peligrosa: sentir que estás avanzando cuando en realidad estás girando en el mismo lugar. Muchas personas no se dan cuenta de que viven así. Creen que simplemente están haciendo lo que toca o resolviendo lo que hay. Pero si observan con atención, descubrirán que no existe una guía clara, ni objetivos definidos, ni una dirección sostenida en el tiempo. Y aquí aparece una verdad clave: cuando no decides hacia dónde vas, cualquier camino parece válido, pero ninguno te lleva realmente a donde quieres. Vivir bajo este principio no significa que todo dependa del azar absoluto, sino que la falta de dirección genera resultados impredecibles. No hay control real sobre el proceso, y por eso los resultados cambian constantemente. En contraste, las personas que logran avanzar con consistencia no dependen de la motivación del momento ni de condiciones perfectas. Tienen claridad. Saben que es importante, que requiere atención hoy y que puede esperar. Esa claridad reduce la improvisación y les permite enfocar su energía de manera efectiva. No es que tengan más tiempo. Es que usan mejor el que tienen. Cuando no hay claridad, el tiempo se dispersa. Se reparte entre tareas poco relevantes, interrupciones constantes y decisiones impulsivas. Pero cuando existe una estructura, el tiempo se convierte en una herramienta estratégica. Y hay algo aún más importante: la falta de planificación no es inocente. No es simplemente no organizarse. Tiene consecuencias reales. Si tú no decides cómo usar tu tiempo, alguien más, o algo más, lo hará por ti. Las urgencias de otros, las distracciones, las redes sociales, los imprevistos, todo eso empieza a ocupar el espacio que debería estar dedicado a lo importante. Por eso, este principio no habla de suerte, sino de responsabilidad. No se trata de que la vida sea impredecible, sino de que sin dirección, cualquier resultado es posible, y muchas veces no es el que deseas.
¿Cómo romper este patrón y empezar a avanzar con intención? El cambio comienza con algo simple, pero poderoso: tomar conciencia. Primero, obsérvate. Mira cómo estás usando tu tiempo. Pregúntate con honestidad: ¿estoy actuando según prioridades o solo reacciono a lo que aparece? ¿Tengo claro qué es lo más importante en mi día? Este nivel de conciencia ya marca una diferencia. El siguiente paso es definir una dirección concreta. No necesitas un plan complicado ni perfecto. Lo que necesitas es claridad. Decide qué es verdaderamente importante avanzar hoy. Un buen punto de partida es elegir no más de 3 prioridades diarias. Esto evita la dispersión y te obliga a concentrarte en lo esencial. Menos cosas, pero mejor hechas. Después, asigna tiempo específico para esas prioridades. No las dejes para cuando haya espacio, porque ese espacio casi nunca aparece. Si no lo programas, lo más probable es que no suceda. La estructura convierte la intención en acción. Luego viene la parte más desafiante: ejecutar. Incluso cuando no tengas ganas. Incluso cuando no sea el momento ideal. Porque si esperas condiciones perfectas, vas a seguir postergando. La consistencia no nace en días perfectos, sino en la repetición de acciones, incluso en medio de la incomodidad. Cuando empiezas a aplicar este enfoque, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte arrastrado por el día y comienzas a dirigirlo. El desorden disminuye, la claridad aumenta y empiezas a notar avances reales. Eso no significa que desaparecerán los imprevistos. Siempre habrá situaciones que no puedes controlar. Pero cuando tienes una base sólida, esos imprevistos dejan de dominar tu día. Se adaptan a tu plan, no lo reemplazan. Con el tiempo, este cambio se vuelve evidente. Ya no sientes que todo depende de la suerte o de factores externos. Empiezas a ver una conexión directa entre lo que haces y lo que obtienes. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Pasas de moverte sin rumbo, a avanzar con intención. Pasas de reaccionar, a decidir. Pasas de estar ocupado, a ser realmente productivo. Esa diferencia, sostenida día tras día, es la que termina definiendo los resultados que construyes en tu vida. Capítulo 3. El principio de causa y efecto. Hay una idea poderosa que puede cambiar por completo la manera en que ves tu vida: nada sucede porque sí. Detrás de cada resultado, bueno o malo, siempre existe una razón. No es casualidad, no es suerte ni tampoco una simple coincidencia. Todo lo que obtienes tiene un origen, una raíz que lo explica. Este principio, conocido como la ley de causa y efecto, nos recuerda algo fundamental: cada acción genera una consecuencia. Cada decisión que tomas, cada hábito que repites y cada pensamiento que mantienes, está construyendo poco a poco los resultados que ves hoy en tu vida. Esto aplica en todo. En tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tus relaciones personales. Si alguien logra avanzar, crecer o mejorar en alguna área, no es producto del azar. Hay comportamientos, elecciones y formas de pensar que están produciendo ese avance. Y de la misma manera, si algo no está funcionando como esperas, también hay causas detrás de ese resultado. Entender esto cambia completamente tu perspectiva. En lugar de ver los resultados como algo aislado o injusto, empiezas a analizarlos como el final de un proceso. Y eso es clave, porque cuando entiendes el proceso, puedes intervenir en él. Muchas personas cometen el error de enfocarse únicamente en lo que quieren lograr. Quieren más dinero, mejores oportunidades, estabilidad emocional o éxito profesional. Pero rara vez se detienen a observar qué está generando su situación actual. Es como querer cambiar el fruto sin tocar la raíz. Sin ese análisis, cualquier intento de cambio se vuelve superficial. Puedes intentar modificar lo que se ve, pero si no trabajas sobre lo que lo produce, el resultado tarde o temprano vuelve a ser el mismo. Aquí es donde este principio se vuelve práctico y poderoso. Si realmente quieres cambiar algo en tu vida, necesitas ir al origen. Preguntarte con honestidad: ¿qué estoy haciendo o dejando de hacer
que está generando este resultado. Y hay algo aún más importante, tus pensamientos también son causas. La manera en que piensas influye directamente en cómo interpretas lo que te sucede. Esa interpretación define tus decisiones, y esas decisiones guían tus acciones. Por eso, cambiar tu forma de pensar no es solo una idea motivacional, es una acción concreta sobre una de las raíces principales de tus resultados. Por ejemplo, si constantemente postergas decisiones importantes, el problema no es solo la procrastinación. Esa es solo la consecuencia visible. La causa puede ser miedo a equivocarte, falta de claridad o incluso una baja confianza en ti mismo. Si solo intentas dejar de postergar sin entender qué lo provoca, es probable que el patrón continúe. Pero si identificas la causa real, puedes trabajar directamente sobre ella y generar un cambio más profundo. Este principio también funciona a tu favor. No todo se trata de corregir lo que está mal. También puedes observar lo que sí está funcionando. Si hay un área de tu vida donde estás obteniendo buenos resultados, es porque hay acciones y decisiones correctas detrás. Identificar esas causas te permite repetirlas, fortalecerlas y aplicarlas en otras áreas. Ese es uno de los secretos de la consistencia, entender que funciona y hacerlo de forma intencional. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida diaria? Empieza eligiendo un resultado específico que quieras mejorar. No importa el área, puede ser tu rendimiento en los estudios, tu organización personal, tu productividad o cualquier aspecto donde sientas que no estás avanzando como quisieras. Ahora, en lugar de obsesionarte con el resultado, enfócate en las causas. Hazte preguntas como: ¿qué estoy haciendo de manera repetida que me lleva a este resultado? ¿Qué decisiones tomo constantemente en esta área? ¿Qué hábitos estoy manteniendo? ¿Y cómo estoy pensando respecto a esta situación? Este ejercicio requiere honestidad, pero también te da claridad. Una vez que identifiques posibles causas, elige una que puedas cambiar. No intentes transformar todo de golpe. Enfócate en un solo punto. Puede ser algo tan simple como ajustar un hábito, reorganizar tu tiempo o tomar una decisión que has estado evitando. Lo importante es que ese cambio sea concreto y que lo sostengas en el tiempo. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. A medida que mantienes ese nuevo comportamiento, empezarás a notar cómo los resultados cambian. Tal vez no de inmediato, pero sí de forma progresiva. Y en ese proceso, comprobarás por ti mismo cómo funciona esta relación entre causa y efecto. Con el tiempo, esta manera de pensar se vuelve natural. Dejas de reaccionar solo a lo que ocurre y comienzas a entender por qué ocurre. Identificas patrones, corriges errores con mayor precisión y refuerzas lo que te acerca a tus objetivos. Este principio no elimina la incertidumbre por completo, porque siempre habrá factores que no controlas. Pero sí reduce la sensación de que todo depende del azar. Te devuelve el poder. Te permite construir tu vida con mayor intención, con mayor conciencia y con una dirección más clara. Y cuando realmente comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver que tus resultados no son coincidencias, sino consecuencias. Que lo que haces hoy está creando lo que vivirás mañana. Y que, al trabajar sobre las causas correctas, puedes transformar de manera real y sostenida los resultados que obtienes. Ahí es donde comienza el crecimiento verdadero. Capítulo 4. El poder de lo que crees. Hay una fuerza silenciosa que guía gran parte de lo que haces cada día, incluso sin que te des cuenta: tus creencias. No se trata solo de lo que sabes o de la información que has aprendido, sino de aquello que das por cierto, de lo que has aceptado como una verdad personal. Este principio es claro: las creencias moldean tu comportamiento. Es decir, no actúas únicamente en función de lo que es posible, sino en función de lo que tú crees que es posible para ti. Y aquí está lo interesante: una persona siempre termina actuando en coherencia con sus creencias, incluso cuando esas creencias no son del todo correctas. Lo que piensas que es verdad sobre ti, sobre tus capacidades o sobre la vida en general,
influye directamente en las decisiones que tomas, en las acciones que eliges, con el tiempo, en los resultados que construyes. No porque tus pensamientos cambien mágicamente la realidad, sino porque determinan cómo interpretas lo que ocurre y cómo decides responder ante ello. Piénsalo de esta manera. Si una persona está convencida de que puede mejorar, aunque al inicio no tenga todas las habilidades, es más probable que lo intente, que se equivoque, que aprenda y que continúe avanzando. Esa creencia le da energía para persistir. En cambio, si alguien cree que no es capaz, que eso no es para él o que es demasiado difícil, su comportamiento cambia desde el inicio. Evita intentarlo, posterga decisiones o abandona rápidamente ante el primer obstáculo. La diferencia no está en la realidad externa, está en la interpretación interna. Las creencias funcionan como un filtro invisible. Determinan qué oportunidades ves, cómo interpretas tus errores y hasta cuánto estás dispuesto a insistir. Por eso, dos personas pueden estar en la misma situación y obtener resultados completamente distintos. Uno ve un desafío y piensa, esto es una oportunidad para crecer. El otro ve lo mismo y concluye, esto es demasiado para mí. Y cada uno actúa en consecuencia. Un punto clave que debes entender es que muchas de tus creencias no las elegiste conscientemente. Se fueron formando con el tiempo, a partir de experiencias pasadas, comentarios de otras personas, influencias del entorno o incluso por repetir ciertas ideas durante mucho tiempo. El problema es que, una vez instaladas, suelen quedarse ahí sin ser cuestionadas. Y es ahí donde se vuelven peligrosas. Porque puedes estar limitándote sin darte cuenta. No porque no tengas la capacidad, sino porque estás operando bajo ideas que reducen tu nivel de acción. Frases internas como: no soy bueno en esto. No tengo tiempo. Esto no es para mí. Es demasiado complicado. No son simples pensamientos. Son creencias que influyen directamente en lo que haces o en lo que dejas de hacer. Este principio no afirma que todo lo que piensas se convierte automáticamente en realidad. Lo que sí establece es que lo que crees influye en cómo actúas, y esa forma de actuar, sostenida en el tiempo, es la que termina generando tus resultados. Por eso, trabajar en tus creencias no es un ejercicio teórico o superficial. Es una intervención directa en tu comportamiento. Cuando comienzas a cuestionar lo que siempre has dado por cierto, se abre una posibilidad completamente distinta. Dejas de asumir que tus pensamientos son verdades absolutas y empiezas a analizarlos con mayor criterio. Te preguntas, ¿esto que creo realmente es cierto? ¿Tengo evidencia de que es así? ¿Esta forma de pensar me está ayudando o me está frenando? Este proceso no se trata de negar la realidad, sino de verla con mayor claridad. Se trata de identificar qué creencias te impulsan y cuáles te están limitando. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza por elegir un área donde sientas que no estás avanzando como quisieras. Puede ser tu desarrollo personal, tus estudios, tu disciplina o cualquier otro aspecto importante para ti. Ahora observa con atención qué pensamientos se repiten en tu mente respecto a esa área. Escucha tu diálogo interno. Detecta esas frases automáticas que aparecen una y otra vez. Una vez que las identifiques, analízalas. Pregúntate si realmente están basadas en hechos o si simplemente las has aceptado sin cuestionarlas. Muchas veces descubrirás que no son verdades, sino interpretaciones que has repetido tanto que terminaste creyéndolas. Luego da un paso más. No se trata de cambiar todo de golpe ni de engañarte con ideas irreales. Se trata de introducir una creencia más útil, más funcional, que te permita actuar. Por ejemplo, en lugar de no soy bueno en esto, puedes empezar a decir, puedo mejorar si practico y aprendo. En lugar de no tengo tiempo, puedes pensar, puedo organizar mejor mi tiempo si lo priorizo. Este cambio parece pequeño, pero tiene un impacto enorme. Sin embargo, hay algo fundamental, las creencias no se transforman solo repitiendo frases. Se fortalecen a través de la acción.
Cada vez que actúas en coherencia con una nueva forma de pensar, esa creencia se vuelve más fuerte. Poco a poco, deja de ser una idea y se convierte en una nueva forma de ver la realidad. Con el tiempo, empiezas a notar cambios. Ves más posibilidades donde antes veías límites. Tomas decisiones diferentes. Mantienes el esfuerzo con mayor claridad y confianza. Este principio no elimina los obstáculos ni las dificultades, pero sí cambia tu posición frente a ellos. Ya no reaccionas desde la limitación, sino desde la posibilidad. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, transforma lo que eres capaz de lograr. Porque cuando cambian tus creencias, cambia tu forma de actuar. Y cuando cambia tu forma de actuar, cambian los resultados que puedes construir en tu vida. Capítulo 5. El poder de lo que esperas. Hay un factor silencioso que influye más de lo que imaginas en tus resultados, tus expectativas. No se trata solo de lo que deseas lograr, sino de lo que, en el fondo, crees que realmente va a suceder. Y aquí hay una diferencia clave. Desear algo es fácil. Todos queremos mejorar, avanzar, crecer. Pero esperar que eso ocurra es otra historia. Porque tus expectativas son las que verdaderamente moldean tu comportamiento diario. Este principio es claro, no actúas solo en función de lo que quieres, sino en función de lo que consideras posible. Tus expectativas funcionan como una especie de brújula interna. Guían tus decisiones, influyen en tu nivel de compromiso y determinan cómo respondes ante los resultados que vas obteniendo. Cuando una persona espera avanzar, su forma de actuar cambia. Hay más seguridad en sus decisiones, más constancia en su esfuerzo y una mayor disposición a continuar, incluso cuando las cosas no salen como esperaba. En cambio, cuando alguien duda constantemente o no cree realmente que pueda lograrlo, su comportamiento se vuelve más inestable. Aparece la indecisión, la postergación, muchas veces, el abandono prematuro. Este fenómeno no siempre es evidente al inicio. En el corto plazo, dos personas pueden parecer iguales, tienen el mismo objetivo, las mismas herramientas, incluso el mismo punto de partida. Pero con el paso del tiempo, la diferencia se vuelve clara. La persona que espera lograrlo actúa con mayor firmeza. Ajusta, aprende, insiste. La persona que no lo espera del todo, duda, se detiene, pierde ritmo. Y esa pequeña diferencia, repetida todos los días, termina generando resultados completamente distintos. Las expectativas también influyen en cómo interpretas lo que te sucede. Si esperas que algo funcione, tu mente se orienta a encontrar soluciones. Ves oportunidades, haces ajustes, aprendes de los errores y sigues avanzando. Pero si esperas que falle, ocurre lo contrario. Te enfocas en los problemas, en los obstáculos, en lo que no está saliendo bien. Y aunque la realidad sea la misma, tu forma de interactuar con ella cambia completamente. No es que las expectativas modifiquen mágicamente el entorno, pero sí transforman tu actitud frente a él. Y esa actitud, sostenida en el tiempo, influye directamente en los resultados. Hay algo importante que debes entender. Muchas de tus expectativas no son conscientes. Se construyen con el tiempo, a partir de experiencias pasadas, opiniones de otras personas o situaciones que has vivido repetidamente. Por eso, es común que alguien diga quiero lograr esto, pero en la práctica actúe con inseguridad. No porque no quiera, sino porque, en el fondo, no espera que sea posible. Ahí está la diferencia entre deseo y expectativa. El deseo impulsa, pero la expectativa dirige. Puedes querer algo con todas tus fuerzas, pero si no crees realmente que puedes alcanzarlo, tu comportamiento no será consistente con ese objetivo. Por eso, este principio no se trata de pensar en positivo sin sentido ni de ignorar la realidad. Se trata de comprender que la forma en que anticipas el resultado influye en cómo te preparas, en cómo actúas y en cómo respondes ante cada situación. Cuando desarrollas expectativas más claras y alineadas con lo que quieres lograr, tu comportamiento se vuelve más estable. Dejas de depender tanto de tu estado de ánimo o de las circunstancias del momento.
Empiezas a actuar con una referencia interna más firme. Y eso es clave, especialmente cuando los resultados no son inmediatos. Porque las expectativas también afectan tu relación con el tiempo. Si esperas resultados rápidos y no los ves, es fácil frustrarte y abandonar. Pero si entiendes que el proceso requiere continuidad, ajustas tu expectativa y te enfocas en sostener el esfuerzo. Ahí es donde se construye la verdadera consistencia. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza con un objetivo concreto en el que estés trabajando actualmente. Ahora haz una pausa y pregúntate con honestidad. ¿Qué espero realmente que ocurra si sigo haciendo lo que estoy haciendo? No lo que te gustaría, sino lo que en el fondo crees que pasará. Este paso es fundamental, porque te permite identificar si tus expectativas están alineadas con tus metas o si están limitando tu nivel de acción. Luego reflexiona. Si espero poco, ¿cómo estoy actuando? Si realmente esperara avanzar, ¿qué decisiones tomaría diferente? A partir de ahí, ajusta tus expectativas de manera consciente. No se trata de engañarte con ideas irreales, sino de definir una dirección clara. Decide qué esperas lograr y, más importante aún, qué estás dispuesto a hacer de forma constante para acercarte a ese resultado. Cuando haces esto, algo cambia. Tus decisiones empiezan a tener más coherencia. Tu enfoque mejora. Tus acciones dejan de depender del momento y comienzan a responder a un propósito más estable. Con el tiempo, este proceso se fortalece. Las expectativas dejan de ser solo pensamientos y se convierten en una guía práctica para actuar. La duda disminuye, la consistencia aumenta y la toma de decisiones se vuelve más clara. Este principio no garantiza resultados por sí solo, pero sí influye profundamente en la forma en que actúas todos los días. Y al final, son esas acciones repetidas las que construyen tu realidad. Porque cuando ajustas lo que esperas, también ajustas cómo actúas. Y cuando cambia tu forma de actuar, cambian los resultados que empiezas a crear en tu vida. Capítulo 6. El enfoque que dirige tu realidad. Existe un principio que muchas veces se malinterpreta, pero que en esencia es mucho más práctico de lo que parece. No se trata de magia ni de esperar que las cosas sucedan por sí solas. Se trata de algo mucho más real y comprobable. Aquello en lo que enfocas tu mente de manera constante termina influyendo en cómo actúas y, en consecuencia, en los resultados que obtienes. Este principio nos dice que tu atención no es neutral. No observa todo por igual. Tu mente selecciona, filtra y da importancia a ciertos elementos mientras deja otros en segundo plano. Y ese filtro está determinado, en gran parte, por lo que piensas de forma repetida. En otras palabras, lo que ocupa tu mente guía tu comportamiento. Piénsalo así. Dos personas pueden estar en el mismo lugar, con las mismas oportunidades alrededor, pero ver cosas completamente distintas. Una puede identificar posibilidades, conexiones y caminos para avanzar. La otra puede notar obstáculos, limitaciones y razones para no actuar. La diferencia no está en el entorno, está en el enfoque. Cuando mantienes tu atención en lo que quieres lograr, tu mente comienza a trabajar en esa dirección. Empiezas a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Detectas recursos, haces conexiones y tomas decisiones más alineadas con tus objetivos. No porque las oportunidades aparezcan de la nada, sino porque ahora estás en posición de verlas y aprovecharlas. Por el contrario, cuando tu atención se centra en los problemas, en lo que falta o en lo que puede salir mal, tu comportamiento se adapta a esa visión. Actúas con más cautela, dudas más, reduces tu nivel de acción. Y aunque existan oportunidades, es probable que no las veas o que no actúes sobre ellas. Este principio no significa ignorar las dificultades ni vivir en una ilusión. Los problemas existen y deben enfrentarse. Pero hay una diferencia enorme entre reconocerlos y vivir enfocado en ellos. La clave está en decidir hacia dónde diriges tu atención de forma predominante. Porque aquello en lo que piensas constantemente no solo influye en cómo ves la realidad, sino también en cómo te mueves dentro de ella.
Además, hay algo importante que debes entender. Los pensamientos no aparecen de forma aislada. Tienden a repetirse, a reforzarse y a convertirse en patrones. Cuando mantienes una misma línea de pensamiento durante días, semanas o meses, ese enfoque se vuelve dominante. Y cuando eso ocurre, empieza a influir en la mayoría de tus decisiones sin que te des cuenta. Por eso, este principio no funciona como algo puntual. No se trata de pensar en algo una vez y esperar resultados. Se trata de sostener una dirección mental en el tiempo. Esa constancia es la que realmente transforma tu forma de actuar. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? El primer paso es tomar conciencia de tu enfoque actual. Elige un área importante para ti, tus estudios, tu trabajo, tus metas personales. Y pregúntate con honestidad, ¿en qué estoy pensando la mayor parte del tiempo respecto a esto? ¿Mi enfoque está en avanzar o en evitar problemas? Este ejercicio puede revelarte mucho más de lo que imaginas. Después, evalúa si ese enfoque está alineado con lo que quieres lograr. Si pasas más tiempo pensando en lo que no quieres, en lo que te falta o en lo que podría salir mal, es probable que tu comportamiento esté condicionado por esa dirección. El siguiente paso es ajustar tu enfoque de manera consciente. No se trata de negar la realidad ni de ignorar los desafíos. Se trata de decidir, con intención, que tu atención principal esté en lo que quieres construir. Define con claridad tu objetivo. Pregúntate, ¿qué acciones me acercan a esto? Y empieza a dirigir tu energía hacia esas acciones. Aquí hay un punto clave, el enfoque se fortalece con la acción. Cada vez que haces algo alineado con tu objetivo, refuerzas ese patrón mental. Poco a poco, esa forma de pensar se vuelve más natural. Ya no tienes que forzarte tanto, porque tu mente empieza a operar en esa dirección por defecto. También es importante cuidar lo que alimenta tu mente. La información que consumes, las conversaciones que tienes, las distracciones constantes, todo eso influye en tu enfoque. Si estás rodeado de estímulos negativos o sin dirección, será más difícil mantener claridad. Reducir ese ruido mental es parte del proceso. Con el tiempo, los cambios se hacen evidentes. Empiezas a notar más oportunidades. Tomas decisiones con mayor claridad. Actúas con más consistencia. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú estás interactuando con él de una forma diferente. Este principio no reemplaza el esfuerzo. No evita el trabajo. Pero sí le da dirección. Porque cuando sabes en qué enfocarte, tu energía deja de dispersarse. Y cuando tu energía está bien dirigida, tus acciones se vuelven más efectivas. Al final, todo se resume en esto. Lo que eliges pensar de forma constante influye en lo que decides hacer. Y lo que decides hacer, día tras día, es lo que termina construyendo tu realidad. Por eso, cuando aprendes a dirigir tu atención con intención, también empiezas a dirigir el rumbo de tu vida. Capítulo 7. La coherencia entre tu mundo interno y tu realidad. Hay un principio profundo que, cuando lo comprendes, cambia la forma en que interpretas tu vida. Lo que ocurre dentro de ti guarda una relación directa con lo que sucede a tu alrededor. No se trata de una idea mística ni de una explicación simplista. Es un patrón que puedes observar si prestas atención. Tu manera de pensar, de sentir y de decidir termina influyendo en cómo actúas, y esas acciones son las que, con el tiempo, construyen tus resultados. Este principio se puede entender así. Tu mundo exterior es, en gran medida, un reflejo de tu mundo interior. No porque todo dependa únicamente de la mente, sino porque tu forma de interpretar la realidad determina cómo respondes a ella. Y esa respuesta constante es la que moldea tu camino. Cuando una persona tiene claridad mental, sabe lo que quiere y mantiene coherencia en sus decisiones, eso se traduce en acciones más ordenadas. Administra mejor su tiempo, prioriza con criterio y avanza con una dirección definida. Como consecuencia, sus resultados suelen ser más estables. En cambio, cuando alguien vive con dudas constantes, pensamientos contradictorios o falta de enfoque, ese desorden interno se refleja afuera.
Cambia de rumbo con frecuencia, le cuesta sostener hábitos, se dispersa y pierde consistencia. No es que le falte capacidad. Es que su base interna no está alineada. Y eso marca la diferencia. Es importante entender algo. Este principio no significa que todo lo que ocurre externamente sea un reflejo inmediato de lo que pasa en tu mente. La vida es compleja y hay factores que no controlas. Pero sí existe una relación constante entre lo que piensas y lo que construyes con el tiempo. Por eso, muchas personas se frustran. Intentan cambiar sus resultados enfocándose solo en lo externo, buscan mejores condiciones, esperan nuevas oportunidades o cambian de entorno. Y aunque a veces logran avances temporales, los resultados no se sostienen. ¿Por qué? Porque no han trabajado la base que sostiene sus decisiones. Es como intentar construir algo sólido sobre un terreno inestable. En cambio, cuando decides trabajar en tu mundo interno, el efecto es diferente. Empiezas a ordenar tus ideas, a definir con mayor precisión lo que quieres y a tomar decisiones más coherentes con tus objetivos. Ese cambio no siempre se nota de inmediato, pero es progresivo y acumulativo. Poco a poco, tus acciones comienzan a reflejar esa nueva claridad. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu enfoque se estabiliza. Y con el tiempo, tus resultados empiezan a alinearse con esa transformación interna. Esa es la esencia de este principio, la coherencia sostenida. No se trata de cambios rápidos ni de soluciones instantáneas. Se trata de mantener una forma de pensar alineada con lo que quieres construir y actuar en consecuencia día tras día. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza eligiendo un área donde sientas que los resultados no están siendo los que esperas. Puede ser tu disciplina, tu rendimiento, tus hábitos o cualquier aspecto importante para ti. Ahora, en lugar de enfocarte únicamente en lo que está pasando afuera, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿tengo claridad sobre lo que realmente quiero en esta área? ¿Mis decisiones están alineadas con ese objetivo? ¿Estoy actuando de forma consistente o cambio constantemente de dirección? Este tipo de preguntas te permite identificar si existe coherencia o si hay desorden interno. Una vez que lo detectes, haz un ajuste. No intentes cambiar todo de golpe. Empieza por lo esencial, define con claridad tu objetivo. Luego, organiza tus prioridades y establece criterios simples para tus decisiones. Por ejemplo, ¿qué es realmente importante aquí? ¿Qué acción me acerca a lo que quiero? ¿Qué debería dejar de hacer porque no aporta? Ese orden interno es el punto de partida. A partir de ahí, actúa en coherencia con lo que has definido. Este paso es clave, porque no basta con pensar diferente, necesitas actuar en función de ese nuevo enfoque. Y aquí es donde aparece el verdadero cambio. Cada vez que tus acciones coinciden con tus pensamientos, refuerzas esa alineación. Poco a poco, tu comportamiento se vuelve más consistente y tu dirección más clara. Con el tiempo, este proceso se hace evidente. Tus acciones empiezan a reflejar con mayor precisión lo que piensas. Tus decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven más intencionales. Y tus resultados comienzan a mostrar esa misma coherencia. Esto no significa que desaparecerán los problemas o los obstáculos. Pero sí cambia la forma en que los enfrentas. Dejas de reaccionar desde la confusión y empiezas a responder desde la claridad. Este principio no busca simplificar la vida, sino ayudarte a entenderla mejor. Te muestra que tus resultados no son completamente aleatorios, sino que están conectados con la manera en que operas internamente. Y ahí está la oportunidad. Porque cuando decides trabajar en tu mundo interior, también estás transformando la forma en que interactúas con el exterior. Y cuando esa interacción mejora, los resultados que construyes también empiezan a cambiar. Capítulo 8. El poder de enfocar tu atención. Existe una capacidad que, cuando se desarrolla correctamente, puede transformar por completo la calidad de tus resultados, la concentración. No es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad que todos pueden entrenar y que tiene un impacto directo en cómo avanzas en cualquier área de tu vida.
Este principio es sencillo, pero poderoso. Aquello a lo que le dedicas tu atención de manera constante tiende a crecer y desarrollarse. No se trata de pensar en algo de forma ocasional o superficial, sino de mantener un enfoque sostenido que guíe tus decisiones y tus acciones. Porque al final, tu progreso no depende solo de cuánto haces, sino de que tan bien diriges tu atención. Hay algo que debes tener claro: tu mente no puede enfocarse con la misma intensidad en varias cosas al mismo tiempo. Siempre existe una prioridad, aunque no seas consciente de ella. Y esa prioridad define en qué estás invirtiendo tu energía, tu tiempo y tu esfuerzo. Por eso, la calidad de tus resultados está directamente relacionada con la calidad de tu enfoque. En la práctica, esto es fácil de observar. Cuando te concentras en una sola tarea importante, todo cambia. Tomas decisiones más claras, reduces errores, avanzas con mayor fluidez y aprovechas mejor tu tiempo. Tu mente se alinea con el objetivo y el progreso se vuelve más visible. Pero cuando tu atención se dispersa, el efecto es el contrario. Empiezas algo, lo dejas a medias, saltas a otra cosa, vuelves a la anterior, y así sucesivamente. Este ciclo rompe la continuidad, disminuye la calidad del trabajo y hace que avances más lento, incluso si estás ocupado todo el día. Hoy en día, uno de los mayores desafíos no es la falta de capacidad, sino la falta de concentración. Vivimos rodeados de distracciones, notificaciones, redes sociales, interrupciones constantes, múltiples tareas compitiendo por tu atención. Todo esto fragmenta tu enfoque y hace que sea difícil sostener la atención el tiempo suficiente como para lograr resultados significativos. Pero aquí está la clave: la concentración no es algo que aparece por arte de magia. Es una práctica. Se entrena, se fortalece, se construye. Y no depende únicamente de sentirte motivado, sino de las decisiones que tomas para proteger tu atención. Hay un aspecto fundamental que muchas veces se pasa por alto: concentrarte en algo implica, necesariamente, dejar otras cosas de lado. No puedes enfocarte en todo al mismo tiempo. Elegir una prioridad significa aceptar que otras tareas tendrán que esperar. Y aunque esto puede generar incomodidad, es precisamente lo que te permite avanzar con mayor claridad. Además, la concentración no solo mejora tu capacidad de ejecutar, también eleva la calidad de tu pensamiento. Cuando te enfocas de manera profunda en un problema o en un objetivo, empiezas a entenderlo mejor. Analizas con más detalle, encuentras soluciones más efectivas y tomas decisiones más acertadas. En cambio, cuando tu mente está dispersa, tu pensamiento también lo está. Las decisiones se vuelven rápidas, superficiales y muchas veces imprecisas. ¿Cómo aplicar este principio en tu día a día? El primer paso es tomar conciencia. Observa cómo estás utilizando tu atención a lo largo del día. ¿Estás realmente enfocado en lo importante o saltas constantemente de una cosa a otra? ¿Tu tiempo está alineado con tus metas o se diluye en tareas secundarias? Este ejercicio puede ser revelador. El siguiente paso es definir una única tarea principal. No varias. Una sola. Esa tarea debe tener un impacto real en tus objetivos. Al elegir solo una, concentras tu energía en una dirección clara y evitas la dispersión. Después, crea un entorno que favorezca tu concentración. Reduce interrupciones, silencia notificaciones, aléjate de distracciones y establece un periodo de tiempo en el que tu atención esté completamente dedicada a esa tarea. Durante ese tiempo, comprométete a no cambiar de actividad. Aunque aparezcan otras cosas, aunque surjan ideas o pendientes, mantente enfocado. Este es el entrenamiento real. Aquí es donde fortaleces tu capacidad de concentración. Al finalizar ese periodo, no solo evalúa cuánto avanzaste, sino cómo fue tu nivel de enfoque. ¿Lograste mantener la atención? ¿Te distrajiste fácilmente? ¿Qué puedes mejorar en el siguiente intento? Con el tiempo, este proceso se vuelve más natural. Tu capacidad de concentración aumenta y tu forma de trabajar se vuelve más efectiva. También es importante entender que no puedes mantenerte enfocado sin descanso indefinidamente.
La concentración necesita pausas. Pero estas pausas deben ser intencionales, parte de una estructura, no interrupciones constantes que rompen tu ritmo. Cuando aprendes a alternar entre enfoque profundo y descanso consciente, tu rendimiento mejora significativamente. Y con el tiempo, la diferencia se vuelve evidente. Las personas que desarrollan esta habilidad no necesariamente trabajan más horas, pero sí trabajan mejor. Avanzan más rápido, cometen menos errores y logran resultados más sólidos. No porque hagan más cosas, sino porque hacen lo correcto con mayor precisión. Este principio no elimina la complejidad del trabajo ni los desafíos del camino, pero te da una herramienta clave para gestionarlos. Te permite dirigir tu atención hacia lo que realmente importa y evitar que tu energía se disperse en lo irrelevante. Porque al final, aquello en lo que decides enfocarte define en qué inviertes tu vida. Y cuando aprendes a dirigir tu atención con intención, también empiezas a dirigir tus resultados con mayor claridad y propósito. Capítulo 9. El poder silencioso de los hábitos. Si hay un elemento que define, más que cualquier otro, la dirección de tu vida en el largo plazo, ese es el hábito. No son las decisiones aisladas ni los esfuerzos esporádicos los que marcan la diferencia, sino aquello que repites todos los días, incluso cuando no te das cuenta. Este principio es claro: lo que haces de manera constante termina construyendo lo que obtienes. Tus resultados no son producto de un solo día, ni de una acción puntual. Son la consecuencia acumulada de pequeñas decisiones que, al repetirse, se convierten en patrones automáticos. Y aquí está lo importante: con el tiempo, esos patrones dejan de requerir esfuerzo consciente. Lo que al inicio te costaba, ahora lo haces sin pensarlo. Eso es un hábito. Puede ser algo positivo, como estudiar todos los días, cuidar tu salud o trabajar con disciplina. O puede ser algo que te limita, como postergar tareas, distraerte constantemente o evitar lo importante. El mecanismo es el mismo en ambos casos. Cualquier acción que repites con suficiente frecuencia se instala en tu comportamiento. Se vuelve parte de tu rutina, de tu identidad, de tu forma de vivir. Por eso, gran parte de lo que haces a diario no es una decisión consciente. Es el resultado de hábitos que has construido con el tiempo. ¿Cómo organizas tu día? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Cómo reaccionas ante los problemas? ¿Qué haces cuando tienes una oportunidad? Todo eso está influenciado por patrones que se han repetido una y otra vez. Aquí es donde muchas personas se confunden. Intentan cambiar sus resultados haciendo esfuerzos puntuales. Se motivan por unos días, cambian algunas acciones, pero luego vuelven a lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque no han cambiado el sistema que sostiene su comportamiento. Si los hábitos siguen siendo los mismos, los resultados también tienden a repetirse. Puedes avanzar por un momento, pero sin una base sólida, es difícil sostener ese progreso. Los hábitos no se construyen de la noche a la mañana. Se forman a través de la repetición. Cada vez que realizas una acción, estás reforzando un patrón. Y con cada repetición, ese patrón se vuelve más fuerte. Con el tiempo, la resistencia disminuye. Lo que antes requería disciplina, ahora fluye con mayor naturalidad. Esto también explica por qué algunas cosas te resultan más fáciles que otras. No necesariamente porque sean más simples, sino porque ya las has repetido lo suficiente como para convertirlas en parte de tu rutina. Del mismo modo, cambiar un hábito puede ser difícil al principio. No porque sea imposible, sino porque estás intentando reemplazar un patrón ya establecido por uno nuevo que todavía no tiene fuerza suficiente. Es como abrir un nuevo camino donde antes no había nada. Requiere esfuerzo, constancia y paciencia. Pero hay algo que debes tener muy claro: los hábitos no distinguen entre lo que te ayuda y lo que te perjudica. Si repites acciones que te acercan a tus metas, esos hábitos se fortalecen. Si repites acciones que te alejan, esos también se consolidan. Por eso, el objetivo no es solo eliminar lo negativo, sino construir activamente hábitos que estén alineados con la vida que quieres crear. ¿Cómo aplicar este principio en tu día a día?
Empieza de forma simple. No intentes cambiar todo al mismo tiempo. Eso suele llevar al abandono. Elige un solo hábito que tenga un impacto real en tu vida. Uno que, si lo mantienes en el tiempo, pueda generar un cambio significativo. Luego define una acción clara, concreta y fácil de ejecutar. No tiene que ser algo complicado. De hecho, cuanto más simple, mejor. Por ejemplo, estudiar 30 minutos al día. Organizar tu jornada cada mañana. Leer unas páginas de un libro. Lo importante es que sea algo que puedas repetir. Después viene lo más importante, la consistencia. No dependas de la motivación. Habrá días en los que no tengas ganas, en los que estés cansado o distraído. Pero es precisamente en esos días donde el hábito se fortalece. Repetir la acción, incluso en condiciones imperfectas, es lo que construye el cambio. Otro factor clave es reducir la dificultad. Haz que sea fácil empezar. Prepara tu entorno, elimina distracciones, simplifica el proceso. Cuanto menor sea la fricción, más probable será que mantengas el hábito. A medida que repites la acción, algo empieza a cambiar. La resistencia disminuye. La acción se vuelve más natural. Y poco a poco, ese comportamiento deja de sentirse como un esfuerzo. Ese es el punto en el que el hábito comienza a consolidarse. También es importante recordar que no necesitas hacerlo perfecto. Lo que realmente importa es la continuidad. Es mejor avanzar poco todos los días que hacer mucho una sola vez y luego detenerte. La consistencia siempre supera a la intensidad. Con el tiempo, este proceso genera un efecto acumulativo. Los hábitos crean una base sólida que te permite avanzar sin depender constantemente de la motivación o de la fuerza de voluntad. Te dan estabilidad. Te dan dirección. Y lo más importante, te permiten sostener resultados en el largo plazo. Este principio no ofrece resultados inmediatos, pero sí resultados duraderos. Porque al final, lo que repites cada día define hacia dónde te estás moviendo. Y cuando tus hábitos están alineados con tus objetivos, tus acciones dejan de ser decisiones aisladas y se convierten en parte de un sistema. Un sistema que trabaja a tu favor. Y cuando tienes un sistema funcionando, los resultados dejan de ser impredecibles, y comienzan a ser una consecuencia natural de lo que haces todos los días. Capítulo 10. El poder de decidir con claridad. Hay un momento clave en todo proceso de cambio que muchas veces pasa desapercibido, el instante en el que decides. No cuando piensas, no cuando planeas, no cuando deseas, sino cuando eliges con firmeza un camino y te comprometes con él. Este principio es fundamental. La calidad de tu vida está profundamente ligada a la calidad de tus decisiones. No basta con estar ocupado, ni con hacer muchas cosas. Lo que realmente marca la diferencia es elegir con claridad qué hacer, cuándo hacerlo, sobre todo, por qué hacerlo. La decisión es el punto donde una idea deja de ser intención y se convierte en dirección. Sin decisiones claras, no hay rumbo. Y sin rumbo, cualquier esfuerzo se dispersa. Por eso, hay personas que parecen estar siempre activas, siempre haciendo algo, pero aún así no avanzan como quisieran. No les falta energía, les falta dirección. Decidir implica elegir. Y elegir implica renunciar. Cada vez que tomas una decisión, estás diciendo sí a una opción y no a otras. Y este es precisamente el punto que muchas personas evitan. Les cuesta cerrar puertas, prefieren dejar todo abierto por si acaso, esperar más información o postergar la elección. Pero esa indecisión tiene un costo. Cuando no decides, el tiempo sigue avanzando. Y mientras tú dudas, otras cosas empiezan a ocupar ese espacio, las urgencias, las opiniones de otros, las circunstancias. Poco a poco, dejas de dirigir tu vida, y comienzas a adaptarte a lo que ocurre. Este efecto no siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo se vuelve evidente. La falta de decisiones claras genera incertidumbre, retrasa el progreso y crea una sensación constante de estar estancado. Además, es importante entender que no todas las decisiones tienen el mismo impacto.
Algunas son pequeñas y afectan solo el momento. Otras, en cambio, definen tu dirección. Elegir en qué trabajar, qué hábitos construir, qué oportunidades tomar o qué caminos dejar atrás, son decisiones que, sostenidas en el tiempo, crean trayectorias. Y esas trayectorias terminan definiendo tus resultados. Otro aspecto clave es que decidir bien no depende únicamente de tener mucha información. Dos personas pueden tener los mismos datos y llegar a conclusiones diferentes. ¿Por qué? Porque lo que realmente marca la diferencia es el criterio con el que analizan esa información. La claridad en los objetivos, la capacidad de priorizar y la forma de evaluar las opciones son elementos que determinan la calidad de una decisión. La indecisión, en la mayoría de los casos, tiene dos raíces principales. La primera es la falta de claridad. Cuando no sabes qué quieres, cualquier opción parece válida, pero ninguna termina de convencerte. La segunda es el miedo. Miedo a equivocarte, a perder, a tomar el camino incorrecto. Y aunque es natural sentirlo, cuando ese miedo te paraliza, el resultado es siempre el mismo: pierdes tiempo y oportunidades. Pero aquí es importante aclarar algo: decidir no significa actuar impulsivamente. No se trata de elegir sin pensar, sino de definir un criterio, analizar con intención y tomar una decisión consciente. Y una vez tomada, actuar. Porque una decisión que no se ejecuta, no cambia nada. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza identificando una decisión que has estado evitando. Puede ser algo relacionado con tus estudios, tu trabajo, tu organización personal o cualquier área importante para ti. Luego pregúntate con honestidad: ¿por qué no he decidido? ¿Me falta información, claridad o estoy evitando el riesgo? Este paso te permite entender qué está bloqueando tu avance. Después, define con precisión qué quieres lograr. Sin un objetivo claro, es muy difícil tomar buenas decisiones. Necesitas saber hacia dónde vas para poder elegir el camino adecuado. Una vez que tengas claridad, establece un criterio. Pregúntate: ¿qué factores son realmente importantes aquí? ¿Esto me acerca o me aleja de mi objetivo? ¿Qué opción tiene mayor impacto a largo plazo? Este criterio te ayudará a evaluar de forma más objetiva. Luego toma la decisión. No esperes a tener toda la información perfecta, porque ese momento casi nunca llega. Decide con lo que sabes, con el criterio que definiste y con la intención de avanzar. El siguiente paso es actuar. Porque es en la acción donde las decisiones cobran sentido. Es ahí donde obtienes resultados, donde aprendes y donde puedes ajustar. Y finalmente, evalúa. No para juzgarte, sino para aprender. Cada decisión, incluso las que no salen como esperabas, te da información valiosa para mejorar las siguientes. Con el tiempo, este proceso se vuelve más natural. Decides con mayor rapidez. Dudas menos. Avanzas más. Dejas de reaccionar ante lo que ocurre y comienzas a dirigir tu vida con mayor claridad. Este principio no elimina el riesgo, pero te enseña a gestionarlo. Te permite avanzar con intención en lugar de quedarte paralizado esperando el momento perfecto. Porque al final, tu vida no se define por lo que piensas hacer, sino por las decisiones que tomas y las acciones que ejecutas. Y cuando tus decisiones tienen dirección, tus acciones dejan de ser dispersas, y tus resultados empiezan a convertirse en una consecuencia clara de lo que eliges cada día. Capítulo 11. La fuerza de continuar cuando otros se detienen. Hay una diferencia silenciosa, pero determinante, entre quienes logran resultados y quienes se quedan a mitad del camino: la capacidad de mantenerse en movimiento cuando ya no es fácil. Esa capacidad tiene un nombre claro: persistencia. No basta con comenzar con entusiasmo, ni con tener una buena idea o un plan bien definido. Lo que realmente marca la diferencia es tu habilidad para sostener el proceso en el tiempo, incluso cuando los resultados no aparecen de inmediato. Este principio es contundente: los resultados sólidos no nacen de esfuerzos aislados, sino de la continuidad. No es lo que haces un día lo que transforma tu vida,
sino lo que repites durante semanas, meses o incluso años. En la práctica, esto se ve todo el tiempo. Muchas personas comienzan con energía, se plantean metas claras, toman buenas decisiones, pero cuando el progreso tarda en mostrarse o aparecen obstáculos, algo cambia. Baja la intensidad. Se pierde el ritmo. Se interrumpe el proceso. Y en ese momento, sin darse cuenta, se alejan justo cuando estaban más cerca de avanzar. La realidad es que el progreso no siempre es visible al inicio. En muchos casos, existe una etapa donde el esfuerzo se acumula sin mostrar resultados evidentes. Es como sembrar una semilla. Durante un tiempo, no ves nada en la superficie, pero debajo, las raíces se están formando. Este es uno de los puntos más críticos. Muchas personas abandonan en esa fase, no porque no tengan capacidad, sino porque interpretan el silencio de los resultados como falta de avance. Pero no es así. Es acumulación. Es preparación. Es proceso. La persistencia es lo que te permite atravesar esa etapa y llegar al punto donde el esfuerzo empieza a reflejarse con claridad. Ahora bien, es importante entender algo: la persistencia no depende solo de la motivación. La motivación es cambiante. Hay días en los que te sientes con energía y otros en los que no. Si dependes únicamente de cómo te sientes, tu progreso será inestable. La persistencia, en cambio, se construye sobre 3 pilares: claridad, compromiso y estructura. Cuando sabes exactamente qué quieres lograr y por qué es importante para ti, es más fácil mantenerte firme. Cuando te comprometes contigo mismo, actúas incluso cuando no tienes ganas. Y cuando tienes una estructura, hábitos, horarios, sistemas, reduces la dependencia de la emoción y aumentas la consistencia. Otro aspecto clave es que persistir no significa repetir sin pensar. No se trata de hacer lo mismo una y otra vez sin evaluar resultados. Eso no es avanzar, es estancarse. Persistir implica mantener el objetivo, pero mejorar el camino. Si algo no está funcionando, se analiza, se ajusta, se optimiza, pero no se abandona. Ahí está la diferencia entre insistir y persistir. Insistir es repetir sin cambios. Persistir es adaptarse sin rendirse. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza eligiendo un objetivo que realmente requiera tiempo. No algo inmediato, sino algo que necesite desarrollo: aprender una habilidad, mejorar tu rendimiento, construir un proyecto o transformar un hábito. Luego define una acción concreta que puedas repetir de forma constante. Debe ser algo realista, algo que puedas hacer incluso en días complicados. No dependas de condiciones perfectas, porque esas casi nunca existen. Después, establece un compromiso de tiempo. Decide durante cuánto tiempo vas a sostener esa acción antes de evaluar resultados. Esto es clave, porque evita que abandones demasiado pronto. Por ejemplo, voy a mantener este hábito durante 30 días antes de juzgar si funciona o no. El siguiente paso es ejecutar. No esperes motivación. No esperes el momento ideal. Actúa porque te comprometiste. Cada repetición cuenta. Cada día suma. Y luego, evalúa de forma inteligente. No para castigarte, sino para entender. Observa que está funcionando, que puedes mejorar y qué ajustes necesitas hacer. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. La acción deja de depender de tu estado de ánimo. Se vuelve parte de tu rutina. Se convierte en una base estable. Y esa estabilidad es la que te permite seguir avanzando, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Este principio no promete resultados inmediatos, pero sí garantiza algo mucho más valioso: la posibilidad real de lograrlos. Porque cuando sostienes tus acciones en el tiempo, reduces la influencia del azar. Tu progreso deja de ser intermitente y empieza a consolidarse. Dejas de empezar una y otra vez, y comienzas a terminar lo que empiezas. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es la que define los resultados a largo plazo. Porque al final, no se trata solo de comenzar con fuerza, sino de tener la determinación de continuar hasta ver el resultado.
Capítulo 12. El punto donde todo cambia, asumir la responsabilidad. Hay un momento en el desarrollo personal donde todo lo aprendido deja de ser teoría y se convierte en algo real. Ese momento llega cuando decides asumir la responsabilidad de tu propia vida. Este principio no es uno más, es el que sostiene a todos los demás. Puedes tener claridad, puedes conocer estrategias, puedes tomar decisiones e incluso actuar, pero si no asumes la responsabilidad de manera constante, nada de eso se mantiene en el tiempo. La diferencia no está solo en saber qué hacer, sino en hacerte cargo de lo que piensas, de lo que decides y de lo que haces cada día. Este es el núcleo de todo avance verdadero. La responsabilidad implica dejar de mirar únicamente hacia afuera y empezar a observar hacia adentro. No significa que todo dependa exclusivamente de ti. Hay factores externos, circunstancias, situaciones que no puedes controlar. Eso es real. Pero también es real que siempre hay una parte que sí depende de ti. Y cuando te enfocas en esa parte, algo cambia. Empiezas a recuperar poder. Empiezas a tener margen de acción. Empiezas a construir. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, operan desde una posición distinta. Explican sus resultados principalmente en función de lo externo. El entorno, las oportunidades, las personas, la suerte o el momento. Y aunque todo eso influye, no es lo único. El problema aparece cuando esa explicación se convierte en la única. Porque cuando todo depende de lo externo, tú quedas fuera de la ecuación. Y si quedas fuera, no puedes intervenir. Asumir responsabilidad no es culparte, ni exigirte de forma excesiva. Es reconocer con honestidad cuál es tu papel en lo que estás viviendo. Este cambio puede ser incómodo al inicio. Porque implica dejar de justificar, dejar de postergar y dejar de culpar. Pero también es el inicio de algo mucho más valioso, la capacidad de cambiar. Cuando asumes responsabilidad, tu forma de ver la realidad se transforma. Ya no solo observas lo que ocurre, comienzas a preguntarte: ¿qué estoy haciendo yo que contribuye a este resultado? ¿Qué decisiones me han traído hasta aquí? ¿Qué puedo hacer diferente a partir de ahora? Y esas preguntas abren posibilidades. Porque mientras la responsabilidad está afuera, las opciones son limitadas. Pero cuando la traes hacia ti, el espacio de acción se amplía. Es importante entender que la responsabilidad no es un concepto general ni abrumador. No se trata de cargar con todo al mismo tiempo. Se trata de identificar áreas concretas donde puedes intervenir. Por ejemplo, tu forma de organizar el tiempo. Las decisiones que postergas. Los hábitos que repites cada día. Pequeños puntos, pero con gran impacto. Otro aspecto clave es que la responsabilidad no es un evento único. No es algo que decides una vez y ya está. Es una forma de actuar que se construye día a día. En cada situación tienes dos opciones: asumir o evitar. Y esa elección repetida es la que define la dirección de tu vida. Además, la responsabilidad está profundamente conectada con el control. Cuando asumes tu parte, tu percepción de control aumenta. Y cuando sientes que tienes control, actúas con más claridad, con más decisión y con más constancia. Esto crea un círculo positivo. Más responsabilidad, más control, mejores decisiones, mejores resultados. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza con algo concreto. Elige un área donde sientas que no estás obteniendo los resultados que deseas. En lugar de mirar solo lo externo, haz un análisis honesto. Pregúntate: ¿qué estoy haciendo en esta situación? ¿Mis acciones están alineadas con lo que quiero lograr? ¿Qué hábitos o decisiones están influyendo en este resultado? Evita justificarte. No se trata de culparte, sino de entender. Luego, identifica qué parte depende de ti. No todo. Solo una parte clara y específica. Puede ser cómo usas tu tiempo, cómo respondes a ciertas situaciones o qué decisiones estás evitando. Ese es tu punto de acción. El siguiente paso es actuar. No esperes a que cambien las condiciones. Empieza desde lo que está bajo tu control.
Este simple cambio ya transforma tu forma de ver la situación. Pasas de sentirte limitado a sentir que puedes intervenir. Después, sostén ese enfoque. La responsabilidad no se demuestra con una sola acción, sino con la repetición. Cada vez que eliges actuar desde ese lugar, fortaleces tu capacidad de construir resultados. También es importante eliminar una tendencia común, la justificación constante. Explicar una situación puede ser útil, pero justificarte repetidamente reduce tu margen de mejora. Cuando te justificas, te detienes. Cuando asumes responsabilidad, avanzas. Con el tiempo, este cambio se vuelve evidente. Dejas de depender completamente de lo que ocurre afuera. Empiezas a actuar con más intención. Tus decisiones tienen más peso. Tus acciones se vuelven más consistentes. Y tus resultados comienzan a reflejar eso. Este principio no elimina los obstáculos, pero sí cambia desde donde los enfrentas. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando entiendes que tienes un papel activo en tu vida, dejas de esperar resultados y empiezas a crearlos. Esta ley cierra el proceso porque integra todo lo anterior. Sin responsabilidad no hay control. No hay dirección. No hay constancia. No hay crecimiento real. Es el punto donde el conocimiento deja de ser información y se convierte en acción. Y cuando asumes completamente tu forma de pensar, tus decisiones y tus acciones, algo poderoso ocurre. Dejas de depender del azar. Y comienzas a construir, paso a paso, la vida que realmente quieres.